cuando Brian abrió los ojos, todavía estaba oscuro afuera. La casa estaba en silencio, y no había nada en el aire que pudiera haber sido la causa de su despertar. A juzgar por su piel, el aire era fresco y confortable, una típica mañana de principios de verano en el noreste. No tiene sentido esperar, pensó. El reloj de cabecera mostraba las 5:11 a.m. Bueno, hay algo que hacer. Echó la manta hacia atrás y estiró las piernas. El piso de madera era fresco pero no desagradable. Hizo una pausa momentánea y luego se puso de pie. La sensación de levantarse lo hacía sentir nostálgico. Era extraño que algo como levantarse de la cama pudiera evocar tal sentimiento, pero era un nuevo día y con él un cambio en su vida. Al baño. Mientras hacía mis abluciones matutinas, pensamientos y expectativas pasaban por mi mente. ¿Qué cambiará para mí después de esto? Y mi cuerpo simplemente se movía, haciendo todo por inercia y memoria muscular. ¿Debería vestirme? Brian decidió usar una camisa y pantalones decentes, pero nada demasiado llamativo. Era típico de lo que usaba para trabajar profesionalmente, pero dado que a menudo usaba una bata de laboratorio o varios equipos de protección personal, un traje no tenía sentido. Una vez vestido, bajó las escaleras y fue a la cocina a poner la tetera. No sabía si había tomado té. Hacia las 6 de la mañana, sacó los últimos huevos del refrigerador e hizo una tortilla con ellos. El refrigerador de un hombre solitario a menudo estaba vacío, y el de Brian no era una excepción. Sin embargo, deliberadamente no se había reabastecido simplemente por la incertidumbre del viaje en el que estaba a punto de embarcarse. No tenía sentido abastecerse de un montón de comida que quizás no necesitaba. Había mucha incertidumbre en todo esto, pero sus invitados no fueron demasiado generosos con los detalles. Todavía faltaba una hora más o menos para que llegaran. Sobre la mesa yacía una tarjeta de visita, negra con el nombre en escritura gótica blanca en él. Anverso, Corax y novio. Pasó el dedo por el borde de la tarjeta de presentación antes de darle la vuelta. Las letras le dolían los ojos. La parte trasera era una imagen especular del frente, todo blanco con negro. Escritura gótica. Inscripción incorrecta. Muy extraño. Podría haber jurado que se había escrito algo más aquí la última vez, pero el error ortográfico lo hizo reír. No había información de contacto. No había dirección ni ninguna otra información sobre la banda. En realidad, la tarjeta en sí misma era probablemente la parte menos extraña de cómo había comenzado toda esta cadena de eventos. Siguiente capítulo. Hace unos meses, a las 9 de un miércoles por la noche, Brian estaba sentado en el pub Yardarm, cerca del paseo marítimo, con una jarra de cerveza en la mano. No quiere decir que fuera un habitual, pero los otros habituales del Yardarm podían saber el día de la semana por qué bebida estaba eligiendo Brian. La cerveza casera de cuello largo era la señal del miércoles. Viernes, bourbon y agua, sábado un vaso lleno de Shiraz. Para él, era un poco de entretenimiento diluir la monotonía del consumo excesivo de alcohol. Si bebiera lo mismo todas las noches, sería demasiado fácil llamarlo borracho. Así las cosas, él era simplemente excéntrico. No es que tuviera a dónde ir ni a nadie con quien ir. No, Kristen se encargó de eso, y lo hizo de manera muy eficiente. Entonces, o eran el Yardarm y Mitch detrás de la barra y quienquiera que estuviera allí esa noche, o la casa, mirando las paredes y bebiendo hasta el olvido. Decidió que si iba a volverse loco, preferiría hacerlo en compañía. El personal del bar estaba acostumbrado a las súplicas de los corazones solitarios, sus historias desgarradoras, como si estuvieran hablando ante un jurado. La mayoría de las veces, el narrador era la parte agraviada y solo quería que sus quejas fueran escuchadas y validadas. A veces era la parte culpable la que buscaba la absolución. La historia de Brian era desconocida. Simplemente se negó cortésmente a hablar sobre por qué estaba allí con tanta frecuencia. Lo más cerca que estuvo de responder a una pregunta sobre su pasado fue la frase: si no puedes decir nada agradable, no digas nada en absoluto.
Fue educado y cordial con el personal del patio, y lo miraron con calidez, simpatía pero también con cierta tristeza. No rehuía conversar con nadie, pero tampoco buscaba entablar una. Pero en los casi 3 años que había estado viniendo al patio, el personal del patio a veces se había dado cuenta, por su extraña apariencia, de que estaba enfermo. Nada especial en la conversación o el comportamiento, pero en la forma en que se veía o enfocaba su atención. En ciertos momentos había una especie de anhelo en su mirada por el cual se notaba que alguna vez había tenido algo, pero luego lo perdió. Cualquiera que haya trabajado en bares de buceo durante un periodo de tiempo había visto ese aspecto. Este era un hombre que se deleitaba hasta la muerte porque no tenía nada más por lo que vivir. El patio estaba bastante lleno esa noche. La mayoría de las mesas estaban ocupadas, pero no había grupos y podías tener conversaciones bastante razonables si tenías alguien con quien hablar. Brian se sentó solo, bebiendo su cuarta jarra de cerveza. Planeaba beber 2 más antes de caminar las 3 cuadras hasta su apartamento del segundo piso. Miró al otro lado de la barra, en algún lugar a lo lejos, a nadie o nada. ¿Este asiento está ocupado? Una voz seca y chirriante salió de su derecha. Sintió un acento en él, algo vagamente europeo pero no del todo identificable. Saliendo de su ensoñación, se volvió y se encontró a la altura del pecho con un hombre con traje negro y abrigo mirando hacia arriba. El rostro que se elevaba por encima de él era bastante largo y delgado. La palabra demacrado vino a mi mente. Una nariz romana pronunciada se asentaba entre los pómulos altos y las mejillas hundidas sobre una boca delgada, casi sin labios. Ojos oscuros y hundidos, pupilas casi en su totalidad mirándolo. El cabello largo y rizado, probablemente necesitando una ducha, se extendió por su frente alta, enmarcando su rostro hasta la línea de la mandíbula. Una gorra oscura hacía alarde de su cabeza. El hombre miró fijamente a Brian, como si la respuesta fuera vital, pero también estaba muy quieto. No, ayúdate a ti mismo. Brian de repente quiso apartar la mirada de esa cara, así que volvió a mirar el punto focal en la distancia media y alejó un poco el taburete de la barra del taburete vacío al que apuntaba el extraño. El taburete crujió mientras se movía. Gracias amablemente. Brian asintió descuidadamente hacia el hombre, pero nunca volvió a ver sus ojos oscuros. El hombre tan alto se bajó fácilmente al asiento, levantando las rodillas para que quedaran justo debajo del voladizo de la barra. La postura le recordó a Brian a un colegial impaciente inclinado hacia adelante en su silla. Se quitó el sombrero y se colocó al otro lado del hombre. El hombre le pidió té caliente a Mitch y sacó un pequeño monedero de debajo de su abrigo oscuro. La tela del abrigo crujió en silencio. Brian apartó la mirada, pero descubrió que su atención estaba completamente centrada en su compañero de conversación. Con su visión periférica, Brian vio dedos largos y huesudos que sacaban cuidadosamente la taza del platillo y se la llevaban a la boca. Un sorbo rápido y se devolvió la taza. Esto se repitió varias veces hasta que no pudo aguantar más. Gracioso. ¿Por qué venir al pub a tomar una taza de té?, preguntó Brian, mirando directamente al frente. ¿Por qué, de hecho? Brian sintió que los labios del hombre se acercaban a su rostro. Volvió la cabeza y vio una sonrisa. El hombre miraba hacia donde Brian miraba, directamente frente a él en la distancia media. Dientes grandes, amarillentos y lisos como lápidas en un cementerio, labios delgados y pálidos enmarcados. Luego el hombre se volvió y miró a Brian, inclinando ligeramente la cabeza mientras su sonrisa se ensanchaba aún más y sus labios se estiraban a lo largo de la curva de su cráneo. Parecía que tenía demasiados dientes en la boca. Supongo que se trata de la compañía. Continuó, manteniendo la mirada fija en Brian y levantando su taza de té para tomar otro sorbo. Tal vez se trate de la conversación, si la conversación tiene lugar. Mitch se acercó con el té renovado. Gracias, señor. El hombre agregó alegremente. Sacó de su billetera una moneda de bronce en bruto con un diseño divertido y la pasó por el mostrador.
El movimiento fue elegante y astuto, como un juego de manos. La cabeza se volvió hacia Brian de nuevo. ¿Eso te interesa, eh? ¿Hablamos? Brian se sintió atraído por este hombre, y el diálogo comenzó casi a regañadientes. Ok. Torpemente, como si no supiera por dónde empezar, se obligó a girar en su asiento hacia el hombre alto. Soy Brian. Brian Wally. Grandes poros oscuros en las mejillas y la mandíbula del hombre delataron su sombra permanente de las 5. Hola Brian Wally, soy Corax. Una gran mano pálida creció de la manga de su abrigo y extendió la mano para estrecharla de Brian. Brian levantó ligeramente las cejas. Solo Corax, dijo, respondiendo a la pregunta no formulada. ¿Es un holandés? No que yo sepa. La amplia sonrisa era un poco alarmante. ¿Qué hace, señor Brian? Wally, por favor, solo Brian. Corax asintió con la cabeza. Soy científica, microbióloga, en realidad. ¿De verdad? ¿Y qué es lo que estudias? Bueno, es bastante aburrido, pero dirijo el departamento de operaciones de una empresa que brinda servicios de esterilización. Corax parpadeó, esperando a que continuara. Recibimos productos de otras compañías, como suministros médicos y quirúrgicos y similares, y luego los procesamos para que sean estériles y seguros para los consumidores. Destruimos todas las bacterias y todas las cosas desagradables que viven en los productos. La mayoría de la gente tiene los ojos vidriosos cuando habla de ello, pero no los de Corax. Me parece fascinante, Brian. Considérame beneficiándome de los frutos de tu trabajo. Los ojos de Corax brillaron y su boca se convirtió en una extraña sonrisa, lo que obligó a Brian a tomar otro sorbo de su cerveza. ¿Cómo funciona? ¿De verdad quieres saberlo? Está bien para mí, pero un poco aburrido, definitivamente. Corax inclinó la cabeza y se sintió como si estuviera bajo un microscopio. Tomamos un producto a granel, envasado y todo, lo metemos en una cámara sellada y bombee un gas muy tóxico llamado óxido de etileno en él. El gas se filtra en el producto a través del empaque y mata todos los microorganismos en el producto. ¿No envenena a la persona que lo usa? El hombre alto estaba más interesado de lo que Brian se había dado cuenta. En realidad, no es una buena pregunta. Se relajó mientras hablaba. Era su zona de confort y realmente disfrutaba de su trabajo, aunque a muchas personas les resultaba aburrido. Después de exponer los productos, el gas se elimina al vacío y luego se reintroduce aire limpio. Repetimos este procedimiento varias veces para extraer un poco más de gas con cada ciclo. Eventualmente, todo se elimina. Después de unas horas, el producto es completamente seguro de usar. Cielos, eso es simplemente maravilloso. Estás matando tantas cosas. Apretó sus largos dedos y su cabeza se balanceó hacia arriba y hacia abajo hacia la luz. Brian sonrió torpemente, con una sensación incómoda en su rostro. Sí, nunca pensé en eso. Simplemente delicioso. Ese óxido de etileno. La visión del hombre estremeciéndose de deleite ante el pensamiento era completamente espeluznante, pero extrañamente franca. Sí, pero como dije, son cosas desagradables. No solo mata todo lo que toca, sino que es altamente explosivo. Maravilloso. Corax cacareó, un sonido agudo, y sus ojos oscuros brillaron. Creo que me gustas, Brian, me has dado algo en que pensar. Corax vació su copa y se puso de pie, se puso el sombrero y volvió a extender su largo brazo hacia Brian. Tengo algunos asuntos que atender, pero quizás podría hablar contigo de nuevo. Brian, creo que me gustaría saber más de ti. Brian estaba un poco desconcertado por una conversación tan extraña, pero asintió con la cabeza. A pesar de la apariencia inusual y el comportamiento extraño de este hombre, había algo honesto y atractivo en él. No parecía malvado, simplemente era diferente. Además,
diluyó la monotonía de sentarse solo y envenenarse lentamente. Claro, estoy aquí regularmente. Y. Sonrió genuinamente por primera vez. Por supuesto que estás aquí. Corax asintió y se dirigió a la puerta. Se dio cuenta de que Corax tenía que agachar la cabeza mientras salía por la puerta. También notó a los otros invitados cuidando al hombre alto y extraño. Cuando se fue, Mitch se acercó y limpió la taza de té y el platillo. Recogiendo el cambio, miró las monedas en su mano e hizo una doble toma, con los ojos muy abiertos mientras hacía el platillo en su mano. Brian se encogió de hombros. Mitch corrió a la esquina para mirar las monedas bajo la luz brillante y luego las esparció en sus bolsillos. Brian terminó su cerveza y se dirigió a casa, pero la mayoría de las veces tenía una sonrisa en la cara por primera vez en mucho tiempo. Siguiente capítulo. Pasaron otras 2 semanas antes de que el extraño Corax conociera a Brian nuevamente en el astillero, esta vez el martes al amanecer de Tequila. Durante las primeras noches, Brian esperaba ver a su extraño interlocutor. Una vez solo, simplemente bebió en exceso, incluso según sus propios estándares. Después de ese fin de semana, Brian volvió a su nivel normal de consumo de alcohol. Brian estaba inmerso en su propio mundo cuando una voz sonó a su lado. «Brian, ¿este asiento está ocupado?» Casi una repetición de su primer encuentro. Brian se sorprendió por la presencia a su lado antes de invitar al visitante a sentarse. Corax se bajó a una silla de una extraña manera parecida a un pájaro, arrodillándose justo debajo de la barra. Su sombrero fue colocado en la barra. «Se queda aquí, señor Corax». Brian llamó a Mitch para que trajera té. «Gracias, Brian, no me quedaré aquí, estoy de paso por aquí en mis deberes y, por favor, si vamos a socializar, solo soy Corax». Mitch colocó una taza de té frente a él. «Corax, deja que la bolsa se prepare y luego guárdala». «¿Qué haces, Corax?». Siguió una pausa. «Hago muchas cosas, pero para ser honesto, soy un viajero. Aquí y allá, aquí y allá, aquí y allá», dijo con un ligero canto. Bebió un sorbo de su té y sonrió levemente. Importar, exportar, eso es lo que es. Bajando la taza, agarró su abrigo. Hurgando en su bolsillo, sacó una tarjeta de presentación, la persuadió y la preparó con letras blancas en una tarjeta negra. Brian lo examinó, con los ojos vidriosos mientras leía las palabras, si eso era posible. Dándole la vuelta, vio una tarjeta blanca con letras negras. Movimiento. «Por lo que he oído, se puede ganar mucho dinero con esto». Brian hizo señas a otro pobre. «¿De verdad?» «Creo que es más una vocación, esos dientes grandes y una sonrisa incómoda, pero no deja de tener sus recompensas». «¿Y quién es el novio, «El novio es mi compañero». Brian esperó un poco una explicación, no esperándola. Preguntó sí, me disculpo, a veces puedo ser muy olvidadizo en la conversación. Corax hizo señas para que le sirvieran más té y un momento después sacó un bolso de su abrigo. «Si yo fuera la cara de la organización, Groom sería el back-end. Él maneja, digamos, la parte operativa del servicio». Mitch esperó frente a Corax mientras unos dedos largos y delgados sacaban 2 monedas de plata opacas de tamaño extraño y las colocaban en el mostrador. Brian no los reconoció, pero Mitch prácticamente saltó a recogerlos. Mitch volvió a dar un paso atrás para estudiar las monedas del otro lado de la barra. Corax acababa de preparar una taza de té. «¿El novio viaja contigo?» Mitch prácticamente podía oír cómo los delgados labios de Corax se estiraban en una sonrisa. «Oh, sí, se suponía que se uniría a mí. El servicio nos requiere a los dos». «Un trago». «¿Está aquí?» «Sí». Corax miró enojado a Brian. «¿En dónde?», preguntó, buscando a alguien que se pareciera a Corax afuera, como si eso respondiera a todas las preguntas. «¿Por qué no entra?».
Brian volvió la cabeza, tratando de ver a Graham afuera. Bueno, como dije, me ocupo de los asuntos de turno. Corax se volvió hacia Brian. Su mirada se volvió más suave y comprensiva. O eso o Brian ya estaba acostumbrado a la extraña apariencia y gestos de Corax. El novio está feliz de mantenerse alejado de los clientes hasta que lo necesiten. Y luego, bueno, él hace lo que tiene que hacer. Brian reflexionó sobre esto mientras Corax terminaba su té. De pie, dijo Corax. Aquí es donde deberíamos separarnos, Brian. Oh, ok. Trabajo. Sí, mis deberes son constantes, nunca ocupado y todo eso. Corax levantó su dedo índice hacia arriba como si recitara su lema comercial. Bueno, te deseo buena suerte. Disfruté nuestra conversación, Corax. Sí, Brian, yo también lo disfruté. Estaré allí más temprano esta vez, asumiendo que lo planifico bien, por supuesto, lo que suelo hacer. Espero hablar contigo de nuevo mientras tanto. Asintió con la cabeza a Mitch, quien inmediatamente miró para ver si había algo más que pudiera hacer para ayudar a Corax. Genial. Brian saludó a la figura que retrocedía con su vaso Collins vacío. Dale mis saludos al señor Grom. Corax se dio la vuelta, una pausa. Terminado. Dijo asintiendo. Eso es muy amable, ya que él no conoce gente tan a menudo como yo. Gracias, Brian, de nada. Con esas palabras, la figura alta se agachó debajo del marco de la puerta y salió por la puerta, desapareciendo en la noche. Sorprendentemente complacido con la conversación y el posible amigo, Brian tomó la simple tarjeta de presentación que Corax había dejado y la estudió a pesar de su leve incomodidad. Mirando hacia arriba, vio a Mitch colocando una bebida fresca frente a él en la casa. Mitch, Grind, sigue trayendo a tu amigo aquí. Brian quería preguntar, pero decidió que era mejor que no regalara caballos y todo eso. Al final de la noche, Brian apenas podía caminar y colapsó justo frente a la puerta de su apartamento. Se despertó con el estómago agrio y dolor de cabeza, pero aún así llegó a trabajar a tiempo. Maldito tequila. Siguiente capítulo. Pasó una semana antes de que Corax apareciera en el patio y, después de ser invitado a entrar, se sentara junto a Brian. ¿Qué pasa, Corax? Mitch trajo una taza de té con una tetera pequeña para preparar, que contenía hojas de té sueltas y agua hirviendo por separado. ¿Hubo un giro en eso? ¿Un conjunto único de servicios para clientes poco frecuentes? Brian miró a Mitch, perplejo en cuanto a de dónde venía el nuevo nivel de servicio. Mitch solo estaba prestando atención a la figura larga y delgada de su compañero. La mirada del camarero siguió a la mano que metió la mano en el bolsillo de su abrigo para buscar su billetera. Esta vez. Una moneda aburrida, de forma extraña, empañada, dorada en algunos lugares, yacía sobre el mostrador, que Mitch tomó de inmediato, agradeciéndole cuando se fue. Bastante ocupado, pero casualmente estaba en el vecindario y mi colega Grom me recordó que te envía saludos, así que aquí estoy. Por favor, dale las gracias de mi parte. Un movimiento de cabeza y una sonrisa indicaron que lo haría. Sería un placer. Escucha, parece que estás aquí muy a menudo, ¿es cierto? Brian asintió. ¿Hay alguna razón para eso? ¿No debería un hombre como tú estar con su familia? Brian se congeló bajo su intensa mirada por un momento, contemplando si discutir el tema. En todos los años que había venido al patio, nunca había discutido por qué estaba aquí, por qué estaba bebiendo lentamente hasta morir o por qué nunca volvería a estar con una mujer. Pero había una singularidad en estos pensamientos de Corax. Este era un hombre que estaba completamente fuera del mundo de Brian. Si revelaba su historia, Corax no podría repetirla a nadie más. La vergüenza y la vergüenza de Brian no se transmitirían a sus compañeros de trabajo ni a nadie más. La naturaleza misma de la historia era una carga pesada. Llevar algo tan venenoso sin poder deshacerse de él era una tortura en sí misma.
Después de reflexionar sobre ello, decidió decirle a su interlocutor algo de lo que no había hablado con nadie en años. Sin familia, sin esposa. Tomó un sorbo, preparándose para la desagradable tarea que tenía por delante. Al menos ahora no hay esposa. Es una historia corta. Corax inclinó la cabeza y se inclinó hacia adelante con genuino interés. Tengo algo de tiempo libre y parece que tienes una historia que contar. Por favor, continúe. Seré un oyente paciente en el próximo capítulo. Conocí a Kristen en el trabajo hace unos 20 años. Yo vivía al otro lado del país. Y era microbióloga de planta en otra empresa de esterilización donde hacía trabajos de laboratorio y proporcionaba a los clientes los resultados de las pruebas. Durante una revisión de desempeño, el gerente de operaciones me ascendió de técnico de laboratorio a supervisor de turno. Esto significó un aumento salarial y una mayor responsabilidad. Acepté gustosamente. Las cosas iban bien en la planta y nuestro negocio se estaba expandiendo, por lo que una de mis primeras tareas fue trabajar con mi jefe, el gerente de la planta, para expandir la producción. Estaba soltera y, aunque salía ocasionalmente, estaba muy enfocada en mi carrera, por lo que las relaciones serias simplemente no existían para mí. El primer proyecto en el que participé fue que la empresa necesitaba agregar nuevas cámaras de esterilización y contratar personal adicional para manejar la carga de trabajo. El proceso de esterilización en sí mismo es muy peligroso porque el gas de óxido de etileno es muy tóxico y explosivo. Así que construir una nueva instalación fue una pesadilla de permisos, burocracia e inspecciones de seguridad. Pero con el tiempo, con mucho esfuerzo, construimos las instalaciones y contratamos nuevos empleados. Uno de los nuevos empleados era una joven ingeniera llamada Kristen Oshaki. Ella era de estatura media con rasgos faciales finos, de complexión delgada y atlética, nada demasiado grande o pequeño, todo en su lugar. La encontré muy atractiva sin ser modelo. Fue contratada para trabajar directamente en el piso, supervisando un proceso que básicamente implicaba mover el producto de un cliente a las cámaras, ejecutar una receta de esterilización específica para ese cliente, monitorear el ciclo, purgar el producto de gas y recuperar el producto para enviarlo al cliente. Ser mujer en cualquier equipo de ingeniería es llamar la atención sobre ti misma. Los campos STEM están dominados por hombres y mujeres, aunque no son raros, ya que los dientes de gallina eran un bien bastante raro. Además de atractiva, era una ingeniera sólida. Había pasado 3 años en procesos industriales antes de unirse a nosotros, por lo que ya tenía la confianza en la inteligencia general de la industria de la que carecían muchos graduados. Esto significaba que no se dejaba intimidar fácilmente por los hombres que tomaban poses. Ella podría decirles dónde meterlos. Eso me gustaba de ella. Ella no era mi subordinada directa, pero era parte de mi cuenta de gastos, así que la vigilé sin interferir con su carrera. Pero a veces no podía resistirme a observar. Después de aproximadamente 3 meses en el trabajo, se encontró en el piso observando un procedimiento de lavado. En el proceso de descarga, el gas residual se elimina de la cámara bombeándolo y luego la cámara se llena con aire o un gas inerte como nitrógeno. Esto sucedió varias veces, y cada descarga subsiguiente reducía la cantidad de veneno en el interior. Por supuesto, los gases de escape deben ventilarse a la atmósfera para evitar matar a todos los vecinos, lo que sería perjudicial para el negocio. Calentamos el escape antes de que salga al exterior con un sistema llamado oxidante. En pocas palabras, cerca del tubo de escape, los gases pasan a través de una llama débil, lo que hace que las trazas de gas explosivo en el escape se conviertan de manera segura en gases no tóxicos, como el dióxido de carbono, que podemos liberar de manera segura a la atmósfera. Normalmente, esto es seguro porque la concentración de gas estaba por debajo del nivel explosivo, pero en este día, algo salió mal. El turno nocturno reemplazó los sensores en una de las cámaras y firmó la autorización para devolver el equipo al servicio. Kristen y otro ingeniero estaban en el piso probando el dispositivo con el producto adentro para asegurarse de que funcionaba correctamente.
El sensor de reemplazo tenía un cable de tierra defectuoso que se cortocircuitó después de la ejecución de calificación. Para resumir, Kristen y su compañera tenían una concentración de gas mucho más alta en la cámara de lo que pensaban, y si hacían una descarga, la enviarían al oxidante. Estaban en la zona cero junto a una bomba que podría destruir la mitad de las instalaciones. Si la explosión se hubiera extendido a la pila de óxido de etileno, todo el edificio y la mayor parte del vecindario podrían haber desaparecido con ella. Luego supimos que el ingeniero de Kristen, Ken Foley, quien se suponía que sería su mentor, estaba coqueteando con ella mientras hacían su trabajo. La parte más idiota es que ambos llevaban overoles resistentes a los químicos con máscaras protectoras y respiradores. La ropa de calle está prohibida en el departamento, así que es como coquetear con alguien con armadura corporal completa. Nada que ver, ¿cuál es el punto? Guárdelo para las horas de oficina. Pero fue suficiente para distraerlos a ambos y no se dieron cuenta de que el sensor que funcionaba mal se apagaba. La falta de profesionalismo de quien podría haber provocado un gran accidente industrial. Por suerte, me encontré en la sala de control, que es un cubículo blindado con vista al área de la cámara en el CR. El flujo de datos es mucho más detallado que el de los ingenieros en el piso, ya que tenemos información sobre todas las cámaras, no solo con la que Kristen y Ken estaban trabajando. Cogí un sensor activado en su cámara y justo cuando Ken estaba a punto de iniciar la primera descarga, presioné el botón de apagado y bloqueé el sistema antes de que pudiera escapar el gas. Me quedé sin aliento, siendo la única que se dio cuenta en ese momento de lo cerca que estábamos todos de la muerte y la destrucción reales. Todo lo que podía hacer era no mojarme en el acto. Ken volvió a meter la llave en la bisagra, pero se encontró bloqueado. Lo intentó de nuevo, pero esta vez también el sistema estaba bloqueado. Con la mayor calma posible, me puse en el altavoz de la sala de control y les dije a los dos que salieran del piso y subieran al CR para una reunión. Tan pronto como se desnudaron y me conocieron, los llevé a ambos a la sala de conferencias y repetí los eventos con las manos temblando todo el tiempo. Inmediatamente se dieron cuenta de lo cerca que estaban de volar la mitad de la planta y suicidarse. Ya había experimentado un momento de pánico en RC y la adrenalina finalmente me había abandonado. Vi en tiempo real cómo Ken y Kristen experimentaron un momento que podría haber terminado en una muerte ignominiosa porque Ken no podía guardarlo en sus pantalones. Tan pronto como recuperaron el aliento, Ken comenzó a disculparse tanto con Kristen como conmigo. Lo entendía todo, era un buen ingeniero y se dio cuenta de que el más mínimo paso en falso en el momento equivocado en este trabajo podría ser el último en su vida. Les di a ambos un día libre para pensarlo porque no quería estresar demasiado a las personas cometiendo nuevos errores, pero al mismo tiempo sabía que ambos aprenderían una lección y se convertirían en mejores ingenieros. Fue una lección costosa que no quise repetir, y no la recordé hasta casi 6 meses después. La fiesta anual de Navidad se llevó a cabo en un hotel local y fue un evento lo suficientemente grande como para marcar el final de un año lleno de acontecimientos. La compañía alquiló habitaciones para algunos de nosotros para que no tuviéramos que conducir a casa. Después de la fiesta, algunas personas de mi grupo fueron a la ciudad y visitaron algunos bares y pubs, ¿por qué no? En un momento, Kristen me acorraló con vasos de chupito y comenzó a agradecerme por salvarle la vida. Realmente no había pensado en eso. Honestamente le dije que no estaba contento con lo sucedido, pero le señalé que tanto ella como Ken se han convertido en compañeros de equipo muy confiables y espero que les vaya bien en el futuro. Un intento llevó a varios y pronto ella y yo estábamos charlando en una mesa separada lejos de los compañeros de trabajo. Le pregunté por Ken, preguntándole si la estaba persiguiendo con éxito. Ella sonrió y dijo que él era encantador, pero que no salía con compañeros de trabajo. 2 horas después estábamos acostados en la cama de nuestra habitación de hotel. Pero no terminó ahí. El primer viernes del año nuevo, abrí la puerta a las 9:00 p.m. y encontré a Kristen allí. Olía a alcohol, pero no estaba borracha. Me sorprendió más que su audaz acto de presentarse en mi puerta sin ser invitada.
Ella sonrió cuando entró a mi apartamento y dijo que sabía que estaba casada con mi trabajo para poder encontrarme en casa. Si bien eso era cierto, también le recordé que esto podría considerarse una cita y que odiaría que se echara atrás. Se acercó a mí y pasó su dedo índice por mi esternón. Realmente disfruté nuestra fiesta de Navidad y esperaba revivir algunos recuerdos muy queridos, susurró. Para marzo habíamos comenzado una relación irregular con FWI, aunque manteníamos una relación puramente platónica en la oficina. Aproximadamente 2 veces al mes hacía depósitos regulares en el banco de Kristen. Lo mantuvimos en secreto y, hasta donde yo sabía, la oficina no sabía nada de nosotros. Ella nunca dijo si se acostaba con alguien más y yo nunca pregunté. Tomé la decisión de confiar en ella en función del profesionalismo que mostraba en el trabajo. Esto terminó siendo un error que nos condenó al fracaso. Después de 9 meses, Ken dejó la empresa y Kristen fue ascendida para ocupar el puesto vacante de ingeniero senior. Kristen tenía razón en que yo invertía mucho en la empresa y no había nada serio para mí, excepto 1 o 2 veces al mes, ya que la empresa ocupaba constantemente el tiempo que podría haber dedicado a las relaciones. Sin embargo, me estaba acostumbrando cada vez más a sus visitas, su garganta sin fondo y su enfoque atlético para vaciar mis bolas repetidamente. Como de costumbre, ella tomó la iniciativa y anunció que quería romper su voto y comenzar a salir conmigo de manera exclusiva y pública. Coordiné esto con el Departamento de Recursos Humanos de la empresa y ella fue destituida de mi autoridad. Esto no fue fácil para nosotros porque tenía a todos los gerentes de ingeniería bajo mi supervisión directa, por lo que ella tenía muchas oportunidades de moverse por la empresa. Poco después de esta decisión y la eliminación de las restricciones en nuestra relación, ella me inspiró a tomar medidas serias en privado, hizo sonar todas mis campanas. Ella alimentó mi pasión romántica por ella. Fuimos de viaje, le compré regalos. Ella no necesitaba nada. Profesionalmente, Kristen aceptó dedicarse al marketing y las ventas, lo cual era nuevo para ella y dejó mi influencia. Sin embargo, tuvo un buen mentor que gradualmente la puso al día y usó su inteligencia, experiencia y apariencia para ganar clientes. Ella era una verdadera triple amenaza y le encantó. Pasó de un papel secundario a ser arrastrada a clientes para almorzar, cenar y algunas ferias comerciales. Cada vez volvía ansiosamente a mí y se divertía conmigo. Casi 18 meses después de ese accidente, le puse un gran caramelo de diamantes en el dedo y ella aceptó casarse conmigo. Durante los primeros años, la felicidad conyugal fue solo eso. Dirigí la empresa, expandiéndome al principio una vez y luego una segunda vez. Las ganancias crecieron de manera constante y estaba siendo recompensado con lo que pensé que era una buena cantidad de mis esfuerzos en forma de acciones y bonificaciones. La carrera de Kristen también despegó y pronto la invitaron a trabajar para grandes empresas. Discutimos esto y le di la libertad de elegir su carrera. Ella decidió irse y unirse a un conglomerado multinacional. Había tantas noches y fines de semana largos en los que apenas nos veíamos, como barcos pasando por la noche, pero valió la pena cuando nos conectamos. Todavía no teníamos hijos, pero ella acababa de cumplir los 30 y comenzó a hablar sobre cómo era el momento de obtener un retorno de la inversión, así que dejó las píldoras. 2 años después, Alexa apareció asumiendo una niñera. Kristen volvió a trabajar después de sus vacaciones y continuó escalando. Adoraba a mi niña. Pasé todas las noches con ella en mis brazos. Tal vez ambos ganábamos buen dinero y habíamos adquirido algunos de los adornos de esa riqueza. Lujosa casa en los suburbios, buenos autos y cualquier otra cosa que Chris necesitara o quisiera. Continué haciendo spoiler dándole todo lo que quería. Después de 7 años juntos, Kristen me llevó al salón de baile de un hotel de lujo donde su compañía estaba celebrando una fiesta de Navidad. Todo era de primera categoría. Después de unos 10 minutos, escuché una voz familiar. Hola Brian, es divertido conocerte aquí. Me di la vuelta y parado frente a mí estaba Ken con un traje oscuro que abrazaba su físico atlético. De hecho, esto fue una sorpresa.
Me volví hacia Kristen, pero ella ya se estaba acercando para abrazarlo. Una vez hecho eso, me alcanzó, apretándome la mano con fuerza. ¡Qué sorpresa! Expresé mis pensamientos en voz alta. ¿Trabajas aquí? Sí. Él aclaró. Me volví hacia Kristen de nuevo, sus elegantes rasgos faciales no revelaban nada. Vine aquí a principios de año. Dirijo uno de los grupos de ingeniería que investigan sobre oxidantes. Oh, eso es maravilloso. Kristen no me dijo que estabas aquí. Bueno, no trabajamos juntas, y ella ya no está en ingeniería, eso he oído. Él sonrió. Todavía un astuto bastardo, pensé. Chris me sonrió, pero no dijo nada más sobre el tema. Vamos a tomar algo, dijo Ken, dirigiéndonos hacia el bar. Mis antenas estaban en lo alto. Desempeñé el papel de esposa obediente mientras tantos compañeros de trabajo, suficientes para una pequeña guía telefónica, vinieron a la casa de Chris para felicitarla por su última campaña. Había conocido a muchos de ellos en fiestas pasadas, pero los éxitos recientes de Chris la habían hecho más prominente en la compañía y esta era claramente su noche para brillar. Me lo tomé con calma después de que todas las horas fuera de casa hubieran valido la pena y ella estuviera lista para el verdadero despegue. Quien aparecía y desaparecía de los grupos que nos rodeaban, de vez en cuando se acercaba a mí para hablar una o dos palabras. Al parecer, había trabajado para varias plantas químicas de la zona antes de incorporarse a esta empresa. Él estaba tratando de sacarme información sobre cómo estábamos usando oxidantes en los diversos desarrollos nuevos en los que estábamos trabajando. No iba a informarles sobre los detalles de algunos de los desarrollos en los que estábamos trabajando. Nos sentamos a la mesa a cenar y Chris se encontró sola. No solo era ella el centro de atención en nuestra mesa, sino que varias personas se acercaron a saludarla e intentaron entablar una conversación con ella. Ella me dijo que estaba un poco sorprendida por toda esta atención. Le aseguré que estaba orgulloso de ella. Después de la cena, Chris fue bombardeada con solicitudes de su tiempo, tanto en la pista de baile como cuando discutía nuevos proyectos. Varias veces se apartó de mí, tirándome lo siento, ¿qué puedo hacer? Mira, pero solo la saludé y la dejé ir. Ken continuó revoloteando, llevando a varias mujeres a la pista de baile, donde se movió con confianza. Chris volvía y se alejaba de nuevo, suspirando. En un momento insistió en que la dejaran unos minutos con su esposo. El demandante se apartó, disculpándose. Lo siento, cariño. Ella dijo, superponiendo el ruido de la orquesta. Realmente no me esperaba esto, pero al mismo tiempo, me complace que me reconozcan. No te preocupes, cariño, Alexa y yo estamos orgullosos de ti. Olía a alcohol y sudor. Lo haré contigo arriba más tarde. Ella sonrió. Ella se alejó rápidamente y me dirigí hacia el bar con un suspiro. Ya no bebía porque no quería perder el control de mí mismo y quería poder actuar. Yo era 10 años mayor que Chris, así que si quería seguir el ritmo de su deseo olímpico, necesitaba planificar con anticipación. La perdí de vista durante unos 20 minutos, pero me encontré conversando con el jefe del departamento de microbiología, a quien conocía de varias organizaciones profesionales. Él y yo charlamos en un entorno más social, ya que ambos sentimos que era mejor dejar la conversación en la tienda durante el horario comercial. Estábamos planeando reunirnos para tomar una copa cuando Chris se deslizó a mi lado, un poco sin aliento. Ahí estás. Ella dijo que me abrazaba por detrás. Estoy cansada de toda esta mierda. ¿No quieres tener al bebé número 2 arriba? Parece que nuestra reunión tendrá que esperar. Mi compañero de trabajo dijo riendo. Le deseé a mi compañero de trabajo una feliz Navidad y acepté reunirme en el año nuevo. Mientras subíamos en ascensor a nuestra habitación, Chris estaba sobre mí. Podía oler el humo del cigarrillo y algo más además del alcohol y el sudor. Lo dejé para más tarde, pero Chris, fiel a su palabra,
No me dejaba descansar hasta que vaciara mis bolas en su saliva goteante 3 veces y bebiera tranquilamente una cuarta antes del desayuno. Chris fue muy convincente. Ella anunció en febrero que estaba esperando un bebé y nuestro hijo Henley nació a principios de septiembre. Fue el show de Chris de nuevo en esta fiesta. No tan descarado como el año pasado, pero este año Chris parece haber comprado sus propios recortes de prensa. La recatada Chris del año pasado fue reemplazada por una versión autoritaria y arrogante que parecía la perra para la que estaba vestida. Varias veces me dejó sola durante 10 minutos o más mientras se reunía con personas importantes. Peor fue cuando ella descaradamente me ignoró cuando estaba cerca de ella. Este año Ken apareció en la fiesta y pareció acercarse mucho más a Chris. Definitivamente algo no estaba bien. La cena fue un desastre. Cada vez pasaban más personas importantes y Chris apenas me hablaba ni comía nada de su comida. Tuve el único baile de lástima durante el baile mientras ella estaba en la pista con Ken. La mayoría de las veces ni siquiera podía intervenir, ya que se hacían a un lado al verme. Fue demasiado. Dejé a la perra allí y me fui a casa. Allí miré a cada uno de mis hijos dormidos. Los amo mucho y no importa lo que sucedió esa noche, amaba a Chris por traerlos a este mundo conmigo. Necesitaba tener eso en cuenta mientras reflexionaba sobre su comportamiento durante los eventos de la noche. Estuve en casa durante aproximadamente 1 hora antes de que ella notara mi ausencia. Pero luego comenzaron las llamadas y mensajes de texto, incluido uno de Ken. Los borré todos y apagué el teléfono. Cerca de las 2 de la mañana, Chris irrumpió por la puerta gritando desde el vestíbulo sobre lo idiota que era su esposo. Ella se calmó, pero pronto prácticamente me gritó de nuevo por dejarla. Parecía una borracha descuidada. Si se sentía tan mal, sabía que estaba a punto de desmayarse. La arrastré a la sala de desayunos, que estaba lo más lejos posible de las habitaciones de los niños para que sus gritos no los despertaran. Ella se burló de mí, hablando de mi virilidad, de lo débil que era y de cómo esta relación siempre había estado en su mente. Escuché mientras hablaba sobre lo que estaba haciendo por mí y el hecho de que ya tenía una fila de hombres alineados que querían estar con ella esta noche. Había estado allí, lo había visto. Me quedé callado a propósito, sabiendo que ella se cansaría de beber. Todo terminaría pronto y la llevaría a la cama. Pero luego comenzó a hablar sobre Ken y lo maravilloso que era, lo bueno que era con ella y cómo las cosas podrían haber sido diferentes si ella lo hubiera elegido a él en lugar de a mí hace casi 10 años. Dolía y había algo en ello que siempre me molestaba. Sabía que estaba despotricando, sabía que estaba borracha e intentaba lastimarme, pero siempre había algo en Ken que me mantenía mentalmente activo. También estaba esperando que ella comenzara a menospreciarme por mi éxito en la cama, pero sorprendentemente eso no sucedió. Como era su costumbre, rápidamente se quedó sin aliento, agotando las últimas fuerzas para gritar. Pronto se desplomó al suelo. La cogí en mis brazos y la cargué escaleras arriba. Apestaba a alcohol, sudor y colonia masculina, sin duda por su baile. Le quité los zapatos y luego en la cama. Yo no la desnudé. Eso requeriría esfuerzo, y francamente, estaba cansada y la perra no merecía ese tipo de esfuerzo. Deja que arruiné su vestido durmiendo con él. Espero que ella también lo vomite para ser más convincente. Me fui a dormir a la habitación de invitados. Me desperté con una insoportable dolor matutino en el campo. Se sentía raro dormir en una cama diferente. ¿Estás despierto?, Chris susurró. Los niños se fueron con la niñera y te traje el desayuno a la cama. Con un desayuno sencillo. Ella se disculpó, diciendo que el trabajo le quitaba demasiado tiempo, que recibió todo este reconocimiento y elogios, y después de un tiempo fue difícil no aceptarlo. Es un trabajo y tienes que pagar una cierta cantidad de dinero por él, pagar por los contactos y como ella odiaba esa parte del trabajo. Ella sabía cómo trabajar y estaba feliz simplemente haciéndolo. Si podía evitar ruidos extraños,
estaba feliz de cerrar la puerta de su oficina y no salir de allí hasta que llegara a casa al final del día. ¿Llegaste a casa anoche y olías a colonia? Le comenté, manteniendo los ojos puestos en ella para seguir su reacción. Snake, me sorprende que no oliera como una docena de tipos diferentes. Me viste en la pista de baile. No estaba bailando, estaba accediendo a los poderes superiores y esa era una de las tarifas que tenía que pagar. Te dije que lo odiaba. Entonces vete, razoné. No necesitamos el dinero y siempre puedes usar tus habilidades en otro lado. No eres el único que se lastima con esto, ¿sabes? Lamento que haya llegado a esto, pero estoy casi en el punto en que se acabó, donde puedo liberarme de eso y sí, tal vez seguir mi propio camino. Su rostro seguía siendo tan hermoso como sabía que sería, y sus ojos me miraron mientras me pedía que la soportara un poco más. Eso fue suficiente para mí. Y Ken, tengo un mal presentimiento sobre esto, un poco irritado. Déjame tratar con él, por favor. No alzamos la voz con ira y, por el momento, habíamos llegado a un acuerdo lo suficientemente satisfactorio como para que los dos fuéramos una familia feliz nuevamente. Pero en realidad fue el principio del fin. En el nuevo año, Chris comenzó a distanciarse de nosotros, pasando cada vez más tiempo en la oficina. Al menos 2 veces por semana llegaba después de las 9 p.m. luciendo cansada y exhausta. Ella comía unas cucharadas de comida y se acostaba conmigo. Ella era tolerante pero no tan amorosa como esperaba. Pasé más tiempo con los niños para compensarlo y le di pequeños obsequios como flores en la oficina o un sábado de spa donde pudo relajarse. Tal vez 2 veces por semana logramos socializar en la cama, pero incluso allí ella no se mostraba y solo eran juegos previos hasta que llegué a casa una noche de junio. No fue tan fácil esa noche porque llegué a casa un poco tarde alrededor de las 7:00 p.m. y Chris ya estaba en casa. Llegué para ver a la niñera acostando a los niños y a Chris vistiéndose. Se veía impresionante, maquillaje ligero, peinado, manicura, zapatos de tacón de aguja. ¿Estoy olvidando algo?, pregunté. Ella negó con la cabeza no. ¿Cuál es la ocasión? Voy a dar un paseo. Ella dijo como si eso respondiera a todas las preguntas. Obviamente no fue así. Pero antes de que pudiera discutirlo más, sonó el timbre de la puerta. Miró el reloj que le había comprado para nuestro 5º aniversario. Ella asintió diciendo que puede soportarlo, es para ti. La miré perpleja. Sonó el segundo timbre y me acerqué a la puerta. Fue inaugurado por un hombre de mediana edad con un traje ligeramente desgastado. Brian Wally, sí, te han servido, dijo. Disculpe. Entregándome un sobre de Manila, se volvió sobre sus talones y se alejó. ¿Qué demonios? Levanté la mandíbula y volví a entrar. Sacando los papeles, me di cuenta de que Chris se estaba divorciando de mí. Voy a ser muy justa, Bree. Podemos dividir la propiedad y te quedarás. ¿Qué demonios es esto, Chris? Interrumpí algún tipo de broma enfermiza. Se puso los zapatos, enfatizando sus piernas musculosas. Su rostro se ablandó y parecía triste, pero no molesta, no como si le hubieran arrancado el corazón, no como si su mundo se desmoronara a su alrededor. Todo estaba en mi conciencia. Esta fue mi noche. Como darte cuenta de que la vida que conocías era una mentira. Lo siento, Brian. Apretó las manos en puños, pero ese era solo el límite de sus sentimientos. Lo siento mucho, pero nos salimos con la nuestra y esto es lo mejor para todos. ¿Cómo? ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Cómo se supone que debo aceptar esto? Estaba al borde de la histeria. Las lágrimas fluían libremente y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Mis pensamientos estaban tan dispersos que apenas podía formar una oración coherente. Mi esposa, mi amor, se había ido. Mientras entraba en pánico, volvió a sonar el timbre. Chris abrió y traté en vano de limpiarme las lágrimas de la cara,
pero cada vez eran más grandes y los mocos que salían de mi nariz me hacían sentir como un niño en edad preescolar. Desde el vestíbulo llegaron las voces silenciosas de un hombre y Chris. Me di la vuelta. Efectivamente, nada. Ken estaba en uno de sus trajes hechos a medida y besaba a mi esposa en la mejilla. Lo siento, Brian, dijo, es solo que así es nuevamente, como si eso explicara todo. Cerrando la puerta, Chris le tomó la mano y lo dejó entrar. Debajo de eso, sácalo de mi casa. Silbé al subir el volumen hasta que grité la última palabra. No, Brian, lo quiero aquí. Se miraron el uno al otro y luego a mí. Mira, Brian, no hiciste nada, es solo por cuánto tiempo. Lloré. Chris parecía un poco nervioso. Siempre que... Mi cerebro no funcionaba lo suficientemente rápido como para darme cuenta de la enormidad de lo que me habían dicho. Mejor quítate la venda de los ojos, cariño. Dijo Ken, acariciándole el hombro y guiándola hacia el sofá donde ambos se sentaron. Estaba listo para arrancarle el maldito brazo. Muy bien, Brian, esto no va a ser fácil ni agradable para ti, pero siéntate, por favor. Chris dijo en voz baja, en un tono que alguna vez habría tomado por amor. Me senté. Siempre hacía eso cuando estaba nerviosa. No, voy a ponerme de pie, hablar y terminar con esto de nuevo. Lo siento por eso, pero necesito lidiar con esto. Brian, hoy es el 10º aniversario de que nos salvaras a Kenny. A mí de la explosión en la planta. Ninguno de nosotros puede agradecerte lo suficiente por lo que hiciste. Pero ese día, después de la reunión, nos mandaste a casa. Salimos del trabajo, pero debido a la adrenalina y la sensación cercana a la muerte, caminamos juntos a casa. Estaba tan feliz de estar viva. Los dos estábamos felices. Me fui a casa ese día, traté de olvidarlo y volví a trabajar al día siguiente. Tanto Ken como yo sentimos algo ese día, pero decidí que era solo eso, una sensación única. Lo evité durante unos días, pero él me convenció de intentarlo de nuevo, pero sin la adrenalina y todo lo que conlleva. Esta vez fue aún mejor. Nos sentamos allí después de esa segunda vez, felices pero también tristes al mismo tiempo. De estar tan cerca de perderlo todo, sabíamos que nos lo debíamos a nosotros mismos. Así que se nos ocurrió un plan. Me acostaré contigo para pagarte por salvarnos. Sabíamos que te gustaba por todas las miradas que me lanzaste en la oficina, pero no te dijimos por qué. Y esa primera noche lo descubrí por mi cuenta. Ambos sabíamos que iba a ser un proyecto a largo plazo para pagarte y ambos nos lanzamos de cabeza a él con el tonto entusiasmo de la juventud y la comprensión de que éramos más inteligentes que los demás. Cuanto más estábamos juntos, más nos dábamos cuenta de cuánto te debíamos. Así que nos decidimos por un número. 10 años. Dije, mirando a los dos monstruos disfrazados de humanos en mi sofá. Ambos asintieron. Ken le acarició el hombro, tranquilizándola. Estoy dispuesto a darte 10 años de amor y cariño en pago de la deuda que te tenemos. Y ahora hemos finalizado nuestro trato y les pedimos que respeten nuestro deseo de seguir adelante con nuestras vidas por el bien de todos. Respeto, respeto. Gruñí. ¿Qué demonios sabes sobre el respeto? Respeto la mierda que tomé esta mañana más de lo que los respeto a ustedes dos en este momento. Chris, vamos, tiene que haber algunos. ¿No sientes nada por mí? Ken le quitó la mano de los hombros y ella se enderezó. No seas tonto, Brian. Ella suspiró. Ella miró a Ken y él asintió. Todo esto estaba planeado, Brian. Y, ella hizo una pausa. Los dos te debemos mucho, y siempre he amado y respetado genuinamente la forma en que salvaste y me proveíste. Pero todos los días durante los últimos 10 años, he pertenecido a Ken. Brian. Ken continuó, sonriendo. Los dos te estamos inmensamente agradecidos, pero no tiene sentido seguir mintiendo.
Eres lo suficientemente joven como para encontrar a alguien más y empezar de nuevo. Alexa y Henley deberían estar con su padre. Maldita sea. Se sintió como un golpe físico. Me tambaleé hacia atrás, murmurando, apoyándome en la silla para mantener el equilibrio. Les hice pruebas de ADN a los dos, y ambos son de quien Chris y yo te dimos un poco más para compensar por criar a mis hijos, pero es hora de que asuma la responsabilidad de mi fertilidad. Queremos más y no esperaremos. Me alejé. Mentalmente, estaba fuera. Una década de traición. La destrucción de mis esperanzas de felicidad y familia, el engaño de su parte, la forma en que la velada había sido planeada y ejecutada a sangre fría. Fue devastador. Garantizaba que no lucharía por reconciliarme y dejaría que hicieran una salida rápida y limpia mientras limpiaba el desorden de mi vida. Físicamente, necesitaba Liv antes de hacer algo irreversible. Subiendo las escaleras y entrando en mi habitación, metí mi vida en mis maletas. Cuando escuché que se cerraba la puerta principal, me di cuenta de que tenía un poco de tiempo. Revisé nuevamente lo que necesitaba y me di cuenta de que había estado en camino desde que me lo dijeron. Suspiré y me senté en la cama, nuestra cama, que supongo que nunca fue mía. Pensé por un minuto y me di cuenta de que necesitaba tomar medidas para dejar todo esto atrás lo antes posible. Llamé al gerente de la planta, a mi abogado y a mi hermano, informándoles de lo sucedido. Me recompuse lo mejor que pude. Me habían jugado, y yo estaba muy atrasado. Obtuve la aprobación para solicitar el divorcio, un traslado de trabajo al otro lado del país y una persona que se entrometiera en asuntos familiares hasta que me curara. Empaqué mi auto, dejé mi anillo de bodas. Se sentó en la mesa de la cocina y subió las escaleras por última vez. Pasé 10 minutos mirando hacia abajo a cada niño que consideraba mío y de mi legado. No importaba de qué genética estuvieran hechos, eran parte de mí y siempre los amaría. Siguiente capítulo, y de ahí es de donde vine aquí. Dijo que levantó su copa como señal de que, a pesar del desplazamiento físico, el lado mental del incidente aún perseguía a Brian. A lo largo de la historia, Corax permaneció prácticamente inmóvil. Al final, permaneció inmóvil y luego parpadeó. Volviendo a la realidad, Corax se enderezó. Brian, rara vez pierdo el aliento, pero la historia que me contaste está realmente más allá de lo que normalmente encuentro cuando trato con personas. Bebió un sorbo de su té y tomó un sorbo, ignorando el hecho de que se había enfriado durante la historia de Brian y después. Preguntó, temeroso de presionar demasiado a Brian. En realidad no. Reconstruí algunos momentos que no tenían sentido en ese momento. Chris y Ken entretenían al menos 2 veces por semana durante su matrimonio. Incluso tenía una habitación privada en el hotel donde tocamos la boda. Después de la fiesta de Navidad, ella renunció a su trabajo y se mudó a una nueva empresa, por lo que no pude presentar una demanda de cobro de deudas contra su empresa. Por supuesto, ella nunca me lo contó. No he hablado ni he tenido noticias de los niños desde entonces en casi 10 años, y no estoy seguro de querer hacerlo ahora. Alexa apenas me recordará, y Henley ni siquiera me recordará en absoluto. Es mejor dejar esa mentira en paz, dijo en voz baja. No confío en las mujeres en ninguna relación personal. He estado solo desde esa noche, y no tengo deseos de volver a estar con una mujer, íntima o no. Supongo que no confío en mí mismo, ¿sabes? Brian se sintió extraño. Sí, esta historia fue horrible. Había sido perpetrado por 2 hombres malvados que carecían de humanidad, sin importar las razones que dieran para su horrible comportamiento. Pero había pasado suficiente tiempo, y lo había revivido tantas veces en su cabeza, solo. Expresárselo todo a Corax, que era un oyente lo más neutral y desapegado posible, fue, en una palabra, liberador. La extraña sensación que Brian estaba experimentando era la libertad. Bueno, Brian, me conmovió tu historia. Hoy no tengo mucho tiempo, pero espero volver pronto.
Pero antes de debo hacer algunas preguntas. Espero que sean breves y no te pongan demasiado ansioso durante este momento difícil. No, eso está bien. Hablar contigo ha sido muy terapéutico. Nunca le he contado esta historia a nadie más que a mi hermano y a mi abogado. Aprecio que me dejes contarlo todo. Eres un buen oyente y un buen amigo. Corex miró a Brian. Corax inclinó la cabeza y sonrió relajado, ocultando sus dientes amarillos. Eso me gusta, Brian. Gracias, Brian. ¿No quieres volver a ver a los niños? ¿Hablar con ellos si pudieras? Brian no estaba preparado para tal pregunta. Pensó por un momento. No lo creo. Creo que lo que sea que les espere en la vida en este momento, no lo sé, excepto que eran inocentes y espero que sus horribles padres no los tocaran. Todavía los amo y espero lo mejor. Lo entiendo, dijo el hombre alto a la luz de los acontecimientos. Ese es un sentimiento muy encomiable. Cuando Corax se preparó para irse, Brian le deseó un feliz viaje y le preguntó por Grom. El hombre alto se volvió e inclinando la cabeza, se dirigió a Brian de una manera extraña. Sí, el novio envía sus saludos y gracias por su preocupación. ¿Te gustaría volver a vernos alguna vez? Tengo una propuesta para ti. Brian asintió. Claro, me pondré en contacto con usted en breve con la hora y el lugar. Corax asintió y salió del patio, agachándose mientras cruzaba el umbral. Siguiente capítulo. El viernes siguiente, sonó el teléfono celular de Brian, el número imposible de rastrear. Hola. Hola Brian, soy Corax. Grom y yo estamos en la ciudad y nos preguntábamos si podríamos conocerte esta noche. La idea del hecho de que nunca le dio a Corax su número de teléfono fue levemente inquietante. Brian no tenía nada más que el patio en su agenda, así que estuvo de acuerdo y planeó una cena temprana a las 8 p.m. en el parque, ubicado a 3 cuadras del patio y cerca del paseo marítimo. Brian se sentó en un banco en uno de los rincones más apartados del parque. Las linternas en lo alto iluminaban la escena y Corax con su abrigo parecía hecho de sombra y oscuridad. A su lado, en la hierba, yacía un perro de tamaño mediano de raza indistinguible. Era peludo y sin peinado, su pelaje estaba modelado con tonos tostados, blancos y grises. Tanto Corax como el perro vieron a Brian caminar hacia ellos, pero ninguno hizo un movimiento hasta que Brian se acercó. Recordando el hábito de Corax, Brian repitió: ¿Puedo unirme a ti? El hombre alto sonrió comprensivamente y le hizo un gesto para que se sentara en el banco junto a él. Del bolsillo de su abrigo, Brian sacó un termo plateado al vacío. Se lo tendió al hombre alto que lo aceptó, levantando una ceja casi hasta la línea del cabello. Hola Corax, te traje un poco de té, ya que no estamos en el Yardarm, me preocupaba no tener una segunda taza para el novio, pero él no se unirá a nosotros, ¿verdad? Oh, el novio está aquí, dijo, señalando al perro. No hay nada malo con el té, él no es un aficionado. Brian suspiró, ahora sabía que Corax era un psicópata, siempre había sido obvio. Ropa poco convencional, gestos extraños, discurso formal descuidado. Bueno, es una noche agradable y Corax no es violento, así que cedió y se sentó. Brian, en mi papel he visto lo mejor y lo peor de la humanidad y, de hecho, todo en el mundo. No veo suficiente bondad. Tal es la naturaleza del rol y la carga que conlleva. Lo acepto con mucho gusto. Pero me has mostrado amabilidad. Amabilidad en tu amistad, en tu forma de hablar con alguien como yo cuando la mayoría de las personas simplemente me habrían ignorado, y compasión por aquellos que ni siquiera has conocido, como Grom. El novio se levantó del suelo y se sentó en una posición sentada, jadeando levemente pero mirándome. No, tenías pocas razones para ser amable y misericordioso, pero lo eras de todos modos, y por eso se me permitió hacerte un favor. Una oportunidad, por así decirlo. Tuvo un alto precio, pero creo que pocas personas que he conocido se habrían merecido la oportunidad más que tú.
Corax abrió el termo y vertió un poco de té en una taza con tapa. A la luz de la lámpara de sodio, el té se coció al vapor. Saludó a Brian con la taza antes de tomar un sorbo. Brian se sintió incómodo. Corax estaba loco, eso era obvio. Pero a medida que hablaba, su voz se hizo más profunda. No, esa no era la palabra correcta. Había más presencia en su voz, como si estuviera hablando desde un cofre de un tamaño o forma completamente diferente. Al mismo tiempo, había confianza en ello, como si un dulce calor lo rodeara, ámbar y tranquilo. Mientras Corax hablaba, el mozo del establo movía la cola, pero por lo demás permanecía quieto. Sí puedo ser un poco pomposo, pero creo que tengo algunas explicaciones que dar. No estás solo, Brian, y lo digo en un sentido muy cósmico. Este universo y todo lo que hay en él es una de innumerables existencias. Cada una de ellas es una pequeña perla, autosuficiente e íntegra. Ellos mismos están contenidos dentro de un espacio más grande. Brian no estaba muy contento. Si Corax iba a decir algunas tonterías locas sobre el tiempo y el espacio, ya se estaba arrepintiendo de haber decidido venir. El novio se levantó y se acercó a Brian, sentándose frente a él, mirando al perro. Brian jadeó cuando Groom habló. Hola Brian. Wally, no nos hemos presentado formalmente, pero soy novio. Te agradezco los buenos deseos que enviaste a través de Corax. Los conceptos de los que Corax le habla son muy importantes, pero es posible que necesite apoyo para comprender algunos de ellos. Toda la conversación estaba pasando por la cabeza de Brian. Todos los pensamientos e ideas de Groom aparecían en la cabeza de Brian al mismo tiempo, como si Groom y él ya estuvieran hablando, y el diálogo fuera un recuerdo y no hablado en voz alta. Estaba ahí en su cabeza. Groom no era un perro parlante. Los perros parlantes no existen. El novio era algo mucho más aterrador y animado. Antes de que Brian pudiera decir una palabra, algo grande de negro salió volando de la boca del novio, seguido de otro y otro y otro y otro, hasta que algo que parecía una docena de púas estiró la mandíbula superior del novio de modo que apuntaba hacia el cielo, separándose completamente de la mandíbula inferior. La cabeza con colmillos de Groom se arrastró hacia atrás, las espigas divergiendo lentamente del centro. Esto continuó hasta que la piel del perro alcanzó el obstáculo. Hubo un pequeño estallido y el cuero y la piel se arrastraron hacia atrás, dejando al descubierto los nudillos de una de las púas. Aparecieron más nudillos en los otros picos. Las púas con los nudillos expuestos se doblaron y descansaron en el suelo. Eran piernas articuladas ahora que el novio podía mantener el equilibrio. La piel de su perro se resbaló mucho más fácilmente, revelando algo que Brian no estaba destinado a ver. Groom había llegado a esta dimensión desde un lugar donde cosas como él tenían sentido, y había venido a este mundo a través del cuerpo de un perro. El pulso de Brian latía en sus arterias y se preguntó si la locura de Corax se le había transmitido a él. Si esto era lo que Corax había visto, no era de extrañar que el hombre se hubiera vuelto loco. Corax. Volvió a mirar al banco y vio al hombre bebiendo su té, observando la horrible vista que tenía ante él presumiendo. Ahora ves por qué no lo saco a menudo en público, fue todo lo que dijo Corax. Brian estaba aterrorizado de ver la espantosa forma de Groom, pero al mismo tiempo era imposible desobedecer la compulsión. A menos de 1 metro de Brian se encontraba la pesadilla. De las pesadillas. Groom era negro, de unos 10 pies de alto y casi 30 pies de largo, completamente cubierto por un caparazón negro brillante. Estaba cerca de una mantis religiosa y una araña en su combinación de partes del cuerpo, pero había demasiadas piernas y ojos. Un tórax con cuello y cabeza estaba cubierto con antenas vibratorias que sobresalían de la parte superior de su cabeza. Un pico cruel asomó por su boca, del que goteaba saliva amarillenta debajo de la enorme masa. Pero cuanto más miraba Brian, menos veía. Nada de eso tenía sentido. Brian no podía captar ningún rasgo humano,
excepto que algunas piernas cortas terminaban en brazos de 3 dedos que se doblaban y desenrollaban en un ritmo complejo. Esto solo confundió aún más la situación. Presa del pánico y sin palabras, Brian volvió a mirar a Corax, tratando de mantenerse al otro lado de la locura. Brian, Wally, solo te estoy mostrando esto para que te des cuenta de lo poco que entiendes de las cosas que te rodean. No estás en peligro y no estás en peligro. Graham dijo en su cabeza de una vez. De nuevo, el mismo Graham que se había convertido en perro de nuevo. Atrás quedaron las intensas alucinaciones parecidas a insectos que casi habían hecho que Brian vaciara su vejiga. Graham se acercó a Corax y volvió a sentarse. Es como dije, Brian llamando a esta realidad un multiverso lo está haciendo deshonestamente. En realidad, hay muchas realidades. Pero la cosa es que Graham y yo queremos ayudarte. Tenemos limitaciones en lo que podemos hacer y hay una pequeña ventana en la que podemos hacer ajustes. Toda realidad autocontenida tiene un principio y un final. Están separados por lo que podrías considerar tiempo. Hay una dirección en la que las cosas se mueven, la causa engendra efecto, etc. Sin embargo, el tiempo mismo introduce interrupciones en este flujo. No hay destino ni plan maestro. Cada universo evoluciona de manera única de acuerdo con los eventos que ocurren, y el tiempo es el regulador de esos eventos. Cada una de estas posibilidades reguladas da lugar a un nuevo conjunto de posibilidades, que a su vez dan lugar a su propio conjunto de posibilidades, y así sucesivamente. Brian podía entender que le encantaban los libros de divulgación científica sobre astronomía, el universo y cosmología. Corax describió la teoría de los mundos múltiples del universo, pero lo hizo con la seguridad de que todo era real. Desde que Brian había estado sentado en ese banco, probablemente era lo menos loco que había visto u oído en este momento. Nuevos universos están naciendo de este universo. Todo lo que se necesita es una sola partícula atómica que se mueva hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha después de una colisión para generar un nuevo elemento del colectivo. Todas las posibilidades son reales. Todos están siendo explorados. Todos están conectados como padres o hijos, en un grupo real y tangible de tiempo y energía. Como un colectivo. Graham y yo tenemos nuestro propio papel en esto. Mi papel en esto es exclusivo de aquellos miembros del colectivo que tuvieron las condiciones para que surgiera la vida. La vida, especialmente la vida capaz de darse cuenta de su condición, es relativamente rara y ocurre debido a un alma energética única. Nada complicado, me temo. No hay cielo y no vivirás para siempre. Pero ya sabes que es energía, pero energía con un rastro que va a dimensiones superiores más allá de tu parte del colectivo. Mi papel en esto es sacar sus energías de la jaula en la que se encuentran. Dirías crossover. Graham dirige esa energía a través de las redes, conectando los diversos universos dentro del colectivo a su destino. ¿Y a dónde? Aquí no. Corax sonrió. ¿Tu muerte como la muerte con mayúscula? No, en absoluto. Corax hizo una pausa, dudando. ¿Recuerdas tu mitología? Brian asintió. Una buena analogía sería la idea griega de Karen, el barquero que escoltaba a los muertos al Hades. Él no era la muerte, pero era parte de la experiencia. Yo seré Karen y Graham será el bote que los lleve desde esta parte del colectivo al área que requiere sus energías. Somos aspectos diferentes del colectivo. Psicopompo. Mierda, esto es irreal. Brian comenzó a hiperventilar y agarró el banco. Fácil, fácil. Brian Corax le dio unas palmaditas alentadoras en la espalda. Parte de la razón por la que le decimos esto es porque creemos que puede darse cuenta de la magnitud de lo que le estamos diciendo. La otra parte es que el tiempo está fijado aquí. Lo que ha pasado en este espacio no se puede cambiar. Sin embargo, desde la perspectiva de este universo, cualquier otra parte posible del colectivo es, digamos, ajustable. Brian empezó a darse cuenta. Y eso resultaría en una reescritura.
todos los engendros posibles y posteriores de este evento excepto el origen. Corax está preocupado. Sonríe reflexionando sobre Brian. Sonríe. A Brian le pareció lógico. Descartó por completo la paradoja del abuelo en este universo. ¿Y cuál es el precio? Tu energía. Entonces puedo moverte a través de la membrana y Grom puede salir de esta realidad colectiva y ejecutar tu evento particular en la red. Siempre hay un precio que pagar. Brian asintió. Eso fue lo suficientemente justo. ¿Cómo lo haces? Corax metió la mano en el bolsillo y sacó un viejo teléfono celular de primera generación, del tamaño de un libro de bolsillo y con una antena rígida. ¿Cuándo? ¿Cuándo te gustaría el próximo capítulo? Brian terminó sus huevos revueltos y estaba a punto de irse cuando de repente llamaron a la puerta de su apartamento. Mirando el reloj se dio cuenta de que eran las 7 de la mañana. El personal estaba a tiempo. Caminó hacia la puerta y dejó entrar a un hombre alto vestido de negro y a su peludo perro. Él lo saludó calurosamente. Té para Corax y huevos revueltos para el novio. ¿Estás listo, Brian? Las dos voces armonizaban en su cabeza, haciendo música agridulce. Por un momento, Brian vio un cuervo grande pero amigable frente a él. Cepillándose las lágrimas, Brian asintió. ¿Esto va a doler mucho menos de lo que ya te duele a ti? Las voces respondieron. Brian se tensó. Por favor, tome asiento. Brian los llevó a ambos a la sala de estar y les indicó que se sentaran en el sofá. Respiró hondo y miró a las dos personas disfrazadas de monstruos sentadas en el sofá. Muy bien, ya estoy listo. Corax hurgó en su abrigo buscando un teléfono y le entregó el auricular a Brian. Solo había un botón en el teléfono. Dios, esta tecnología es algo. Él sonrió con lágrimas en los ojos. Corax sonrió suavemente y Grom movió la cola. Presionó el botón y esperó una respuesta. Después de una breve conversación, la llamada terminó y le devolvió el teléfono a Corax. Muchísimas gracias a los dos. Estoy feliz de terminar esto, gracias Brian. Sus voces resonaron. Sé genial. Tenían razón, esto no iba a doler. Siguiente capítulo. Brian levantó el teléfono, enojado porque ya llegaba tarde, pero alguien lo llamaba a las 7:12 de un martes por la mañana para hacerle llegar tarde. Genial, murmuró, quitando el auricular del cargador inalámbrico. Él respondió a la llamada. Hola. Ladró al receptor. Te enamoraste de Paula Ventroun en el instituto, pero no se lo dijiste a nadie. Te asustaste la noche del baile de graduación cuando ella confesó que siempre había querido que la invitaras a salir. La voz en el teléfono era extrañamente familiar, similar a la voz de su hermano, pero no exactamente la misma. Mayores. ¿Quién demonios es ese? Brian estaba sorprendido de que nadie supiera de esto, nunca. ¿Sabes quién es? Llámame hoy. Haz cualquier cosa menos venir. ¿Por qué no lo haces? Luego, la persona que llama lee una serie de números. ¿Qué son estos? Escríbelas. Ese es el número de Paula Ventroun. Ella todavía quiere saber de ti. Y la llamada terminó. Brian se quedó sentado mirando el teléfono que tenía en la mano durante un minuto. Miró alrededor de la habitación y luego volvió a levantar el teléfono. Algún tiempo después del almuerzo, Brian recibió otra llamada. La persona que llamó se identificó como miembro de la red de respuesta de emergencia de la planta. Había habido una explosión en la planta que había matado a 2 ingenieros que habían ventilado incorrectamente el aire de una de las cámaras. Lo necesitan de inmediato, si es posible. Brian agarró su chaqueta y salió por la puerta. Parecía que su cita con Paula tendría que posponerse 1 o 2 días. El final. Gracias por verlo, espero que lo hayan disfrutado. Suscríbete a mi canal y mira el próximo video.